Sabes que tenemos a la mano herramientas súper sencillas de usar y que nos permiten lograr mejoras sustanciales en nuestra forma de procesar la información y generar buenas conductas para obtener buenos resultados? Te lo cuento enseguida. Verás, la programación neurolingüística establece que uno de los caminos, una de las alternativas para obtener una mejora en los resultados es encontrar cuándo, si los has obtenido, identificar cuáles son los patrones que subyacen a haber obtenido esos resultados en tu forma de pensar, en tu forma de procesar la información en tu cerebro, duplicar o replicar o modelar esa manera de conseguir el procesamiento de información en lo que estés haciendo en este momento y así obtener los resultados. Un ejemplo. Imagínate que en una ocasión te sentiste muy a gusto con una tarea en concreto y hoy en día te sientes muy desmotivado con la tarea que tienes que realizar. Entonces, en lugar de preguntarte por qué la tarea que estoy haciendo no me gusta y encontrar un montón de respuestas inadecuadas, te vas a la tarea que sí te gustaba, identificas cómo te la representabas, a lo mejor en tu cabeza le ponías mucha luz, a lo mejor te la ponías del lado izquierdo o derecho de la pantalla mental, a lo mejor tú estabas asociado o disociado, que son características de la programación neurolingüística, o no. Y entonces, en función de cómo tú te la representabas, coges la nueva actividad, la nueva tarea que estás haciendo y que te desagrada. Por nueva quiero decir que en este momento las tienes que hacer. Y te la representas internamente como la vieja y vas a notar inmediatamente una mejoría en la forma en que te desarrollas o te relacionas con esa tarea. Lo importante de la programación neurolingüística y de la inteligencia emocional es que nos ayudan a enfocarnos a lo positivo que tienen hasta las circunstancias más intensamente negativas. En inteligencia emocional, por ejemplo, se dice que en lugar de luchar contra todas las cosas que haces mal, contra tus vicios de conducta y tus vicios emocionales, lo mejor es encontrar en qué sí eres bueno, que seguro hay algo en lo que sí eres bueno, y de qué te hace sentir bien y tratar de explotar tu más grande fortaleza. De tal forma que al crecer esas fortalezas, ayudas a vencer a todas esas inquietudes o negatividades emocionales o, digamos, vicios o debilidades emocionales que te están impidiendo avanzar por el camino. Entonces, enfocarse a qué hay de bueno en cualquier situación no nada más es una teoría de motivación y de pensamiento positivo, es una expresión práctica de lo que son las técnicas de la programación neurolingüística y de los conceptos de la inteligencia emocional. Si me estás visitando desde otro país, es probable que tengas poca noción o tal vez ninguna de lo que está pasando aquí en España. Y quiero utilizar la situación que estamos viviendo en este momento como una manera de encontrar lo positivo. Vamos a hablar de una situación que es muy común en muchos países de Iberoamérica, pero que en España aparentemente no lo era tanto, pero está convirtiéndose ya en una especie de epidemia, que es la corrupción. Yo tengo muchos amigos mexicanos que me dicen, oye, en España hay tanta corrupción como en México. Bueno, no, hay una corrupción diferente. Yo diría que hay una corrupción no sistémica, pero sí muy elevada en las administraciones, mientras que en México, bueno, a lo mejor la corrupción se presenta de otra forma. Yo creo que cada quien se debe de ocupar de su corrupción. Pero hablando de nuestra corrupción, hay una situación en concreto ahora donde ha habido toda una serie de personas amafiadas, organizadas, para, en base a obra pública, como siempre, obtener un rendimiento personal, un rendimiento particular. Y estas personas, a todo este proceso le llama la trama Coldo, y hay una serie de personajes. Yo quiero enfocarme a lo positivo que tienen, a lo bueno que tienen todas estas personas que pueden ser calificadas como de totalmente denigrantes o totalmente negativas o totalmente o imposible de encontrarles algo positivo, pero yo creo que se les puede encontrar siempre algo positivo a todo el mundo. Empecemos con Coldo. Coldo es, para mí, el más positivo del grupo en términos de encontrarle cosas. Te voy a decir por qué. Te estoy hablando de una trama de políticos que cobran dinero público de las obras públicas, dinero de mordidas de las obras públicas. Entonces, Coldo es el que es el que viene del origen más bajo en términos económicos sociales y sin embargo, porque llegó a ser portero de un lugar de alterne, un lugar de prostitutas, un prostíbulo, y de ser la persona que estaba de portero en un prostíbulo organizando la situación, no nada más, me imagino que no solamente las personas que entran o que no pueden entrar al sitio en concreto, sino que también tenía que ver un poco a lo mejor con la organización
interpretación de lo que pasaba dentro, etcétera, ¿no? Este señor llegó a ser el nexo de enlace de todas las fechorías que el grupo en concreto quiso llegar a hacer. Se necesita ser brillante para haber logrado lo que este grupo logró en base a la intervención de este señor. Sin duda alguna, es una persona que tiene conductas o sea, detestables, denigrantes, machistas y lo que tú quieras, pero el origen del que viene explica muchas de estas conductas. Para mí, lo más admirable de Koldo es que siendo una persona de ese lugar, de ese origen, demostró una inteligencia práctica extraordinaria. Y en el fondo yo le puedo percibir cierto nivel de nobleza. No es lo mismo esperar esa conducta del lugar de donde viene Koldo que de donde vienen las otras personas de las que voy a hablar en este momento. Entonces, para mí, Koldo es una persona a la que le encuentro muchos puntos de admiración. Imagínate que este hombre fue capaz de grabar las conversaciones de muchas personas y lo hizo de manera brillante, porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y yo sé que hoy en día Koldo, dentro de su nobleza, o me da esa impresión, analizándolo con el conocimiento que he ido adquiriendo con los años, en este momento Koldo se siente arrepentido de lo que se ha hecho. Pero se vio llevado por las circunstancias, por el sistema, por todo, y créeme que de dónde viene yo lo puedo comprender. Y al lugar al que llegó, a las propiedades que llegó a adquirir, a la manera en que manejó todo eso, no es fácil. Lo que hizo Koldo es, en muchos aspectos y en mucho sentido, admirable. Luego, Aldama. Aldama es el empresario. Es la persona que sirve de nexo entre los políticos y entre los empresarios finales, que son los que realizaron las obras y pagaron las mordidas. Aldama es un empresario. Nunca, jamás en la vida existirán empresarios corruptos. El corrupto es el que recibe la mordida, no el que la paga. El que la paga está simplemente enfrentando un coste de producción, un coste de la actividad económica. Punto final. Yo he vivido esto en Iberoamérica no una vez, miles de veces. Los empresarios allí tienen que pagar mano de obra, materiales, etcétera, y mordidas. La mordida es parte de sus costes de producción. Otra cosa son los empresarios que se crean para obtener ese tipo de beneficios. Pero un empresario normal, yo escuché a una candidata por la presidencia de un país, no voy a dar datos en detalle, pero escuché a esta candidata presentarse como alternativa para el gobierno corrupto que se encontraba en ese momento, y esta candidata hizo su dinero al amparo de contratos con la administración pública. Yo ya no tengo ninguna duda que esta señora tuvo que dar mordidas para tener esos contratos. Es que no hay otra forma de proceder en ese país. O das mordidas o no tienen los contratos. Entonces, ¿esta persona es corrupta? No. Esta persona formó parte de un sistema donde uno de los costes de producción, uno de los costes de operación es el pago de mordidas. Por lo tanto, Aldama no nada más no es el corrupto, sino que además ha sido un tío también muy hábil, ha aprovechado una circunstancia, como buen empresario lo que ha hecho ha sido crecer su patrimonio y sus empresas, y si las circunstancias hubieran sido otras en las que la corrupción hubiera estado prohibida, Aldama hubiera tenido que hacer dinero de otra manera. Se le presentó esta situación y así lo hizo, y pagará las consecuencias legales que tiene, que las tiene, pero sin ninguna duda no es el nexo corruptor, como se le llama. Los corruptores son los que piden la mordida siempre. Porque si yo voy y le digo, oye, arréglame esto y te doy un dinero y yo no lo acepto, pues ya está. Se acabó. El que lo acepta o el que lo pide, en el mejor de los casos, que solo lo acepte porque no lo pidió. Pero aceptarlo ya te convierte en corrupto. Y si encima lo pides, pues es más corrupto todavía. Y luego está el partido político al que pertenecen estas personas, que es el Partido Socialista Obrero Español. Si tú analizas las características de una secta, que son estar en torno a una figura de todo el poder, es claro que hay una figura de todo el poder, donde hay culto hacia esa figura, donde las personas están dispuestas a sacrificarse por esa figura y donde esa figura puede cometer inclusive abusos económicos, personales, psicológicos o sexuales, inclusive son los que pertenecen a la secta, entonces te darás cuenta que lo que tenemos en un momento determinado es
una secta, porque además hay un manejo psicológico en base a una cosa que en sociología se llama creación de conflictos artificiales. Es, o estás conmigo o estás mal. No es, pues puedes escoger entre A y B, no. Es o estás con A, que soy yo, o estás mal. Esa es la creación del conflicto artificial. ¿Cómo se consiguen los conflictos artificiales? Pues poniéndole nombres novedosos o digamos que llamativos al estar conmigo. Por ejemplo, progreso. Progreso es una palabra muy positiva en la sociedad. Entonces, si yo me llamo progresista y tú no estás conmigo, por definición, ¿qué eres? Eres una persona no progresista. Oh, por Dios, ¿a dónde te quieres regresar? ¿Al pasado? Pues si el pasado ya lo hemos superado, vámonos a pensar siempre en el futuro. Entonces, ese manejo de manipulación o esa creación de conflictos artificiales es propio de las sectas. Quiero decirte que en sociología o en psicología social, cuando queremos saber los principios de influencia y persuasión más poderosos, nos vamos con los líderes de secta. Unos señores o señoras que consiguen que el grupo de seguidores, y esto es lo importante en el PSOE, son seguidores, estos seguidores cometan actos absoluta y extraordinariamente irracionales, como por ejemplo quitarse la vida. Nosotros estamos viendo aquí en España como muchos de estos políticos son capaces de perder la dignidad y todo el prestigio que habían venido acumulando a lo largo de los años a darle culto al líder. Eso me parece a mí algo sensacionalmente sorprendente. Es algo que cualquier empresa, bueno, pagaría a cualquier consultor, a mí, por ejemplo, por tenerlo internamente. Un director general, un consejero delegado, un chief executive officer, bueno, estaría como loco. ¿Cuáles son las mejores características, extraordinarias características que Pedro Sánchez tiene? Yo diría que la número uno es el culto a su persona. Ha generado un culto a su persona de manera magnífica. O sea, de verdad que si yo hubiera podido venderles eso a muchos de mis clientes a lo largo de los años, me lo hubieran comprado, nada más que no he sabido cómo vendérselo, ¿no? Pero ese culto a su persona está sensacionalmente diseñado. Otra cosa especialmente buena de Pedro Sánchez es el reclutamiento y la selección, o al revés, bueno, iniciando por el primer paso, selección y reclutamiento de personal. Es extraordinario. Yo no sé si tengan o no tengan valores o principios, o si los valores o principios que tienen no se pueden expresar, inexpresables, porque son cosas que no son muy llamativamente atractivas, pero cualesquiera que sean los valores de esta organización, es evidente que Pedro Sánchez ha sabido perfectamente, como ningún responsable de recursos humanos que yo conozca, seleccionar y contratar magníficamente bien. Es sorprendente cómo ha ido copando puestos, posiciones de poder en instituciones para gubernamentales, en compañías que son públicas, que son independientes en su funcionamiento al gobierno, pero son públicas, y en donde las personas que han estado a cargo son fieles incondicionales al extremo de crear o de realizar actos indecorosos, prácticamente ilegales, en aras del beneficio de una persona, no de un grupo, no de un partido, de una persona. Ojalá este tipo de habilidades de selección y contratación pudiera yo habérselas enseñado a mis clientes, porque mis clientes, una de las quejas que han tenido a lo largo de los años, inclusive Jesús la tenía, el mismo Jesucristo la tenía con sus discípulos, era de que, es que no me entienden. Sin embargo, los líderes de sectas consiguen que su grupo de personas, por cierto, los estudios demuestran que no están pirados, que no están mentalmente lesionados, que no son personas insanas psicológicamente hablando, pero después de un cierto tiempo de manipulación son capaces de cometer suicidios colectivos. Esto está muy documentado. Y eso lo estamos viendo también en el grupo, la organización. ¿Qué otra cosa es muy importante? Una visión de futuro personalizada, totalmente personalizada, ha sido transmitida en esta organización de manera extraordinaria. De verdad que esto es admirable. La manera en que se ha transmitido esa misión de futuro inclusive a la poca sociedad, a la pequeña sociedad que los respalda con su voto, se les ha transmitido una visión de futuro magníficamente bien transmitida, que es, si no gobierno yo, si gobierna cualquier otra persona que no sea yo, vamos directos a la hecatombe nuclear. Y eso
es compartido no nada más por su grupo de acólitos, sino también por las personas que les votan. Eso es magnífico. De verdad que la mayoría de las empresas quisieran tener este tipo de habilidades en su acervo, en sus skills, en su manera de trabajar y dirigir a la sociedad. Y por último, la comunicación interna. Yo me acuerdo de haber asistido a muchas reuniones de directores generales en donde se daba una comunicación al grupo de directores y estos directores iban hacia abajo transmitiendo esta comunicación de tal manera que se perdía. El teléfono descompuesto funcionaba maravillosamente bien. Sin embargo, en el caso concreto del gobierno de España, de este señor, de esta secta, la transmisión de la comunicación es magnífica, es extraordinaria, es una manera extraordinaria de no tener teléfono descompuesto. La repetición de las palabras es brutalmente común, compartida y simultánea. Es extraordinario como lo hacen. Y yo creo que estas son características tremendamente admirables. Se me ocurren muchas más, pero no quiero aburrirte. Mira, una de las cosas que decía Richard Bandler es que no todas las obsesiones, compulsiones son malas. Imagínate estar obsesionado compulsivamente con hacer el bien en el mundo. Bueno, evidentemente no es lo mismo estar obsesionado compulsivamente por tener una ventaja injusta sobre los demás a estar obsesionado compulsivamente con mejorar la humanidad. En el caso de la Madre Teresa de Calcuta, es evidente que su obsesión-compulsión la llevó a convertirse en santa. Entonces, como es el caso en concreto que estoy tratando de analizar contigo, todo tiene aspectos positivos. Una de las cosas que le da sentido a esta conversación que quiero tener con las 3 o 4 personas que lleguen a verme es, número uno, que según las estadísticas ninguno de vosotros vais a llegar hasta este punto. Probablemente, por los medios, por los tiempos medios. Y no pensaba estar 17 minutos hablando, pero bueno, así me salió. Y lo segundo es que, como tengo tan poca audiencia, puedo decir lo que me dé la gana. Y lo más importante, lo que estoy transmitiendo, creo que es auténticamente efectivo si lo cogemos y lo transformamos en herramientas útiles de vida. Gracias por escucharme.